Guilín, mucha gente de medio mundo Belén. Me pinto de colores montevideanos, llévate lo que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Llévate lo que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. El guruyú, Vienen los tres, va el guruyú, va mi corazón, el guruyú, de amor, va mi corazón. de amor y dolores. Gato y milonga, el guruyú tiene los tambores. Que tira, qué lindo que va, el cielo retomado del viento del sur, violeta pintada del sol. Sí, sí, tira y que tira, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y que tira, ay, que tira y que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Se levantaba siempre, primero me quería levantar. Mi madre me mandaba, de que me dijo eso está mal, que me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo de rumbo, sin ir a la escuela. Es una oportunidad, queremos agradecer en esta oportunidad desde el plenario intersindical de Juan Lacase a todos los que están presentes, a cada uno de los sindicatos que se sumó a la organización y a todas las organizaciones sociales también que hicieron posible que hoy estemos reunidos acá. Este año nos reúne un 1 de mayo que nos da la oportunidad no solo de hacer el ejercicio de la memoria, de recordar, de conmemorar a aquellas trabajadoras y trabajadores que nos precedieron en esta lucha de clase y los cuales lucharon incansablemente para que nosotros gocemos de la inmensa mayoría de derechos que hoy tenemos. Esta es una lucha que continúa, que queremos no dejar morir esta fecha tan importante y todo lo que significa para nuestro pueblo obrero. Y también nos agarra en una situación bastante compleja para lo que es la clase trabajadora, en un gobierno que ha instalado y que también este 1 de mayo nos sirve para denunciar este modelo de desigualdad que se viene imponiendo desde los más privilegiados y dejando de lado o a espaldas de los intereses de las grandes mayorías. Así que bueno, los invitamos ahora a cantar el himno y luego del himno vamos a tener las palabras de los compañeros del plenario intersindical para arrancar. Muchísimas gracias.
Salud, trabajadoras y trabajadores de todos los tiempos en este 1 de mayo. Desde el plenario intersindical de Juan Lacase saludamos a todas y todos los trabajadores que a lo largo de los tiempos han construido esta patria de alguna manera, aportando sus reivindicaciones. Y especialmente en este 1 de mayo, que conmemoramos 50 años de aquella huelga heroica de compañeros que resistieron la dictadura militar y que, a pesar de tener todas las condiciones en contra, nos marcaron un camino de lucha ante las adversidades. A su vez también reivindicar que también coinciden que son los años de aquella gran movilización en el año 83, en el cual también los trabajadores volvieron a reivindicar y utilizar la herramienta de la movilización para enfrentar nuevamente al régimen militar y darle paso a ir abriendo las puertas hacia la democracia. Una democracia que los trabajadores defendemos a muerte y que queremos que sea lo más amplia posible. Y cuando decimos lo más amplia posible, que seamos parte de las cuestiones que se vayan construyendo en este país. Y los trabajadores históricamente hemos sido parte, mostrando nuestras reivindicaciones, generando propuestas, reflexionando, discutiendo y movilizando y luchando en las calles para poder presionar a los gobernantes de turno para que nuestra voz sea escuchada. Por eso, en principio, recordar a todas esas compañeras y compañeros, muchos que ya no están, muchos que fueron víctimas del terror, de la muerte, de la prisión, de la tortura, algunos que todavía no sabemos dónde están y que seguimos reivindicando que tenemos que encontrarlos. A todos aquellos que en democracia también siguieron reavivando la herramienta, manteniendo la unidad, construyéndola día a día en el trabajo diario, en el conversar diario con el vecino, con la vecina, reivindicarlos también. En el acierto y en el error, siempre los trabajadores fuimos partícipes de todas las luchas. Por eso es una fecha muy especial en la cual tenemos que reflexionar y decir nuestras cosas del momento también. Y estamos siendo parte de un montón de retrocesos en derechos y conquistas que esos compañeros de otros tiempos tanto trabajo y lucha les dio, levantando la bandera y luchando en la calle para que podamos disfrutar nosotros hoy. En estos últimos 3 años, este gobierno no solo nos ha atacado directamente en el salario y las jubilaciones, sino que también le ha metido mano a leyes y a reformas en las cuales nos quitan muchísimos de esos derechos. Arrancó con todo, con la luz que en plena pandemia nos metió un paquetón de leyes retrógradas, las cuales denunciamos el año pasado y seguimos denunciando y que ya están implementadas. Y puntualmente los trabajadores nos quitaron músculo, que a veces capaz que no lo vemos en el corto plazo, pero en el largo plazo terminan siendo nocivos, como habernos recortado el derecho de ocupación o el derecho al piquete, que son herramientas extremas, sí, pero son herramientas que el movimiento sindical ha sabido usar históricamente cuando la situación lo ameritaba con responsabilidad. Y hoy hemos perdido músculo por ahí. Por otro lado, es claro que este gobierno ha representado a las minorías poderosas del país,
a los grandes capitales y no ha tomado medidas claras ni proyectos que digan beneficiarán a las grandes mayorías, sean trabajadores, jubilados o al pueblo en general, que somos las grandes mayorías. Peor todavía, ha sido omiso a entablar espacios de diálogo donde escuchamos nuestras reivindicaciones. Por eso más que nunca en estas ocasiones tenemos que alzar la voz como trabajadores y plantearlas y decir que no estamos de acuerdo con esta reforma educativa que se planteó, en el cual se recorta el gasto directamente en desmedro del beneficio de la educación y planteando con titulares como que van a hacer una gran reforma educativa, cuando es imposible, recortando presupuesto, mejorar esa educación. Lo mismo con esta última reforma jubilatoria que plantea el gobierno, en aras de equilibrar los números, lo que plantea directamente es un recorte en nuestros derechos, esos derechos que tantos compañeros dieron la vida por ello, que es el derecho a una jubilación digna, a poder retirarnos a tiempo y poder descansar luego de haber transitado tantos años en el laburo. Y se enfocó directamente en que los déficits los paguemos los trabajadores únicamente, sin tocar a los grandes capitales, sin tocar a las patronales. Solamente el ajuste es a través de los trabajadores, planteando directamente que trabajemos más años y que ganemos menos, porque los cálculos así lo demuestran. Por eso denunciar primero los retrocesos. A su vez, en la herramienta sindical también se han metido con la organización, directamente regulando, obligando a tener personería jurídica y otras normas, en las cuales directamente se nos meten y nos exigen, nos ponen trabas, que a los sindicatos más grandes no nos afecta tanto, pero a la hora de organizarse en el interior profundo, en los sindicatos más chicos, son trabas burocráticas que directamente terminan no fomentando la actividad sindical. Y para nosotros es fundamental que haya organización, porque si no hay organización, no se van a ver reflexiones, discusiones, planteos y lucha para impulsar nuestras cosas. Es claro que ha sido un gobierno que ha incrementado la desigualdad, se ha aumentado la pobreza, y más allá de pandemia o no, el desempleo también aumentó, si bien repuntó un poco, ahora vuelve a caer, y no hay políticas claras de empleo y de trabajo. Y las poquitas políticas que se implementaron de emergencia, como los jornales solidarios, también tienen un tinte precarizador de las condiciones laborales. Está bien, felicitamos que se hagan, que se implementen trabajo directo, pero tampoco que se acentúen en el tiempo trabajos precarizados en condiciones desiguales y con salarios de hambre. Vemos que este gobierno se ha enfrascado en cada una de sus reformas y sus leyes en favorecer al gran capital y a desfavorecer a las grandes mayorías. Pero bueno, aquí estamos, compañeros, y también, más allá de todas las dificultades que nos trae esta coyuntura, tomar las semillas que sembraron aquellos compañeros en otros tiempos y fomentar y llamar a la esperanza, de no bajar los brazos, porque por más que las coyunturas sean adversas, las herramientas están fuertes, los ejemplos de todos aquellos compañeros en condiciones muchísimo más duras de las que estamos pasando nosotros, supieron sobrellevar, y a pesar de que perdieron y vallas y pagaron carísimo, supieron resistir y sobrellevar todos los tiempos. Por eso, a levantar esa semilla, a levantar la voz, a denunciar nuestras cosas y a marcar la cancha en la calle, compañeros, como se han hecho en estos últimos actos masivos de miles y miles de trabajadores, que si el gobierno no escucha a los representantes con nuestra propuesta, nos tiene que ver en la calle, organizados para que vea
que la grande mayoría no están de acuerdo con estas cosas. Y queremos impulsar otro tipo de país, otro tipo de modelo, en el cual la solidaridad esté arriba de la mesa, que se escuchen las reivindicaciones de todas las organizaciones sociales. Por ahí se está organizando un Congreso del Pueblo, en el cual participen todas las organizaciones y se generen propuestas claras, que distribuyan la riqueza, que sea más humana, y no que nos desangre como nos están desangrando a los trabajadores. Por eso, compañeros, tomando el ejemplo de los viejos dirigentes, de los viejos de todas las épocas, levantar la bandera de lucha, de la esperanza, no bajar los brazos y seguir aportando aquí en la calle con esperanza y, por qué no, con alegría, para marcar nuestra voz, poner nuestra lucha y que podamos construir un país mejor y un mundo mejor, más solidario, más humano, en el cual todas podamos ser felices. Arriba, compañeros, viva el 1 de mayo y viva los trabajadores. Buenos días, compañeros. La Sociedad de Jubilados y Pensionistas no quería estar ausente en este 1 de mayo y volver a reivindicar y recordar que no hay que caer, no hay que bajar los brazos por los derechos conseguidos en aquella lucha de los compañeros de los mártires de Chicago, donde se consiguieron tantas cosas para la gente, para el pueblo, para los obreros, madres, hijas, y queremos que esto siga así, y por eso tenemos algunas palabras para dejarles. Día Internacional de los Trabajadores. Este es un día de conmemoración y reflexión. Recordamos a los mártires que dieron su vida peleando por derechos que hoy usufructuamos. Reflexionamos sobre el camino recorrido y las luchas que tenemos por delante, sobre todo en este difícil momento donde se votó en el Parlamento una reforma de jubilaciones y pensiones injusta, que retrocede en materia de derechos, donde se trabajará más para ganar menos. Esto se explica en una reforma que tiene como único objetivo resultados financieros, enfocándose únicamente en los egresos sin discutir cambios al modelo de financiamiento. Pero recordemos que el promedio de jubilaciones del BPS está en 32.000 pesos, que tenemos 140.000 jubilados que ganan la jubilación mínima de 17.317 pesos. Y solo el 20% paga IAS, porque ganaba más de 45.280 pesos, y esto es lo que se quiere recortar. Y hablando del IAS, parece que el señor de la propaganda del gobierno compra la pintura muy barata, porque más de 566 pesos a nadie le van a descontar de IAS, gane lo que gane de jubilación. Nosotros no estamos en desacuerdo con levantar el mínimo no imposible del IAS. Es más, está contemplado en la plataforma de ONASPU. En lo que estamos en desacuerdo es de que se trate de dar la impresión de que la rebaja del IAS beneficiará a todos los jubilados, cuando solamente alcanzan al 20% de jubilados, a los que ganan más de 45.280 pesos. No debemos ni queremos olvidar que en el año 2021 se le descontó a las jubilaciones mínimas, que eran de 15.097 pesos, los 243 pesos que se le habían dado en adelanto en julio, antes de hacerle el ajuste de jubilaciones en enero del 2022, y que por 2 años consecutivos no hubo aumento diferencial. En el mes de julio, para las mínimas, mostrando una insensibilidad con los más vulnerables que asusta. Recordemos también que ante nuestros reclamos, el Poder Ejecutivo en el mes de abril 2022, reconociendo el aumento de los precios a causa de la inflación, nos otorga un 3% de aumento. Lo hace efectivo en el mes de julio, lo cobramos en agosto, y como al final resultó que era un préstamo, a cuenta del próximo ajuste de jubilaciones y pensiones, se nos descontó en diciembre, para que no entrara en el aumento de enero del 2023. Nos lo prestó por 5 meses como si eso fuera alguna solución.
Durante 3 años hemos perdido poder de compra, nosotros y todos los trabajadores. Tengamos presente que según lo laudado por los trabajadores en los consejos de salarios, se calcula el índice medio de salarios con el que nos ajustan cada enero las jubilaciones y pensiones, como indica el artículo 67 de la Constitución Nacional. Hay muchas personas mayores que la están pasando muy mal. Tienen que pedir préstamos para llegar a fin de mes y luego otro préstamo para pagar ese mes y entran en una espiral descendente de la que es muy difícil salir. No pueden acceder, por ejemplo, a toda la medicación. Hay mucha gente mayor que no retira mensualmente todos los medicamentos que necesitan para cuidar su salud. Por eso insistimos con el aumento del 3% adicional para las pasividades. En julio de este año, intentando cerrar la brecha provocada por el aumento de los precios superiores al ajuste de las pasividades. Lo vemos todos los días cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la verdulería. Y además hemos tenido el agravante de la sequía, que llevó muchos precios al alza. Pero también decimos que si no fuera posible generalizar este aumento, somos solidarios con los que cobran menos y sería fundamental consolidarlo para las pasividades más bajas, más suprimidas. No es lo mismo un aumento para quien gana 20.000 pesos que para quien gana 40. Hemos ido, además, retrocediendo en muchos derechos. El sistema de cuidados tan necesarios a nuestra edad tiene menos presupuesto, porque no se lo quita, pero se lo deja languidecer y se lo deja que espere la muerte. No, tiene menos presupuesto, no se han creado nuevos centros de día para personas mayores durante 3 años consecutivos. Ha ido disminuyendo el número de asistentes personales y eso no es porque haya menos personas mayores o menos personas con discapacidad que lo necesiten. Las pesquisas de la Operación Milagro, que han operado a tanta gente de su problema y drama de cataratas, se hicieron más de 300.000 pesquisas, se operó a más de 110.000 personas, todo de manera gratuita. Pero no se están haciendo con la eficacia de siempre las pesquisas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, porque no se autoriza a anotar a las personas mayores para hacer justamente esa pesquisa. Y no se deja anotar de manera especial a los que se atienden en los hospitales de ACE. Esto discrimina a las personas mayores en general y ofende a nuestros socios. Se comprometieron a realizar 600 viviendas para jubilados y no se ha hecho ninguna. Los horneros trabajan mejor con el tema vivienda. Ni siquiera se ha llamado a licitación de proyectos para estas viviendas. Y por primera vez la representación de jubilados y pensionistas en el BPS no participa de la Comisión de Viviendas. El plan Ibirapitá, ahora programa Ibirapitá, no entrega más tablet, ni arregla las ya entregadas si se rompen. Tampoco entrega celulares a quienes recibieron la tablet y la tienen rota. Se bajó el tope para recibir esos celulares y solo la entregan a jubilados mayores de 65 años y tampoco se realizan talleres para aprender el uso de estos dispositivos como se hacían en nuestras asociaciones, a los que concurrían tantas de nuestros socios y no socios también, porque los talleres de Ibirapitá eran abiertos. El 21 de abril
Por estos temas y mucho más que están en nuestra plataforma, la Organización Nacional de Jubilados del Uruguay, junto a nosotros, nuestra asociación y muchas más, realizó una marcha a pie por la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Independencia. A ver, si ya que estamos cerca de Casa de Gobierno, el presidente escuchaba de una vez por todas nuestros reclamos. Es el único presidente desde que se instauró la democracia que no nos ha recibido. Le hemos pedido audiencia por carta hasta 4 veces, pero parece que no tiene tiempo de leerlas o no tiene tiempo de atendernos. Esta vez le regalamos una agenda a UNASPO. Tal vez el problema es que no tiene dónde anotarnos, entonces se la llevamos. Nuestro secretario general la entregó en Casa de Gobierno. Concurrieron jubilados y pensionistas de todo el país. Desde Bella Unión al Chuy, desde Fraiventos a La Valleja, de San Antonio, de Cerro Chato, de Paso de los Toros, de Colonia Suiza y tanto más. ¡Qué orgullo estos viejos de mi país, compañero! ¡Qué orgullo los jóvenes de IABA, compañero! ¡Qué orgullo la Intersocial que rodeó el Parlamento en contra de esta ley injusta que retrocede en derechos! ¡Qué orgullo este Uruguay de los de abajo! Por eso estamos acá, en este 1 de mayo. Porque sentimos que la vida se agita nerviosa si no comparecemos, si no estamos. Sentimos que hay un sitio para nosotros en la fila, que se ve vacío, que hay una respiración que falta, que defraudamos una espera. Sentimos la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que aguarda lastimado. Faltan nuestras caras en la gráfica del pueblo, nuestra voz con la consigna, en el canto, en la pasión de andar, las piernas en la marcha, los zapatos hollando el pueblo. Nuestras manos en la bandera, en la herramienta, en la guitarra, nuestra lengua, el idioma de todos, el gesto de nuestras caras, en la honda preocupación de mis hermanos. Hago falta. Muchas gracias, Citarrosa. Muchas gracias por Guitarra Negra. Agradecemos, compañeros y compañeras, nos hayan invitado a participar en esta tribuna, la de los trabajadores de hoy y los trabajadores de ayer. Gracias a ustedes. Qué alegría saber que sigue ondeando la bandera, que seguimos acá, que seguimos fuertes. ¡Vivan los trabajadores de hoy y de ayer! ¡Viva el 1 de mayo! Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso, pero que en realidad se trata de eso, del perfil de egreso. Un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante. Futuro ciudadano, el estudiante, como resultante, y se moldea la escuela universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócratas cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo
las versiones, hablaba de educar con más canciones, de riesgos que la libertad impone, de las discusiones al oprimido, libera de la histórica cadena, critica los cimientos del sistema, ese es el problema. Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada a mercancía ni preestablecida. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. Pobre los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata. Si solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas funcionales desiguales que caducan. Viva quien educa, viva quien educa, viva quien educa, para cambiar eso. Viva quien educa, viva quien educa, viva quien educa, para cambiar eso. Las mujeres trabajadoras tenemos muchos motivos para salir este 1 de mayo a defender y reclamar por nuestros derechos. La precariedad laboral y el incremento de la pobreza nos afectan directamente y en mayor medida, dado que los hogares con jefatura femenina son significativamente más pobres que el resto. El aumento de la pobreza femenina conlleva el aumento de la pobreza infantil, problemas que son desatendidos por las políticas públicas implementadas por el gobierno. Las mujeres trabajadoras somos quienes cubrimos los trabajos menos remunerados, peor calificados o no reconocidos socialmente. Somos las que trabajamos en las condiciones de mayor precariedad laboral, con contratos inestables o en negro. Y somos también las mujeres quienes realizamos doble jornada laboral diariamente. Luego de nuestros trabajos, volvemos a nuestras casas y realizamos prácticamente todo el trabajo no remunerado que implican las tareas del hogar. Es urgente avanzar cuanto antes en lo referente a una real igualdad de género, en oportunidades laborales, en equidad salarial y derechos laborales. Las políticas públicas deben estar orientadas urgentemente hacia ello. La aprobación de la reforma jubilatoria representa claramente la orientación de las políticas implementadas por el gobierno que perjudican a los sectores más vulnerables de la población. Entre estos, la inmensa mayoría son mujeres, jefas de hogar que trabajan en la precariedad, quedando de esta forma desprotegidas al aumentarse la edad de retiro laboral, ampliar la cantidad de años requeridos para el promedio jubilatorio, recortar pensiones vitalicias a viudas y disminuir las jubilaciones por discapacidad. La seguridad social debe estar basada en la equidad de oportunidades que le permita a las mujeres romper con el lugar de opresión en el que el sistema las ha colocado. Todas estas cosas vulneran a las trabajadoras en su derecho a la seguridad social y cercenan la posibilidad de un retiro digno. Desde el movimiento feminista queremos recordar hoy a todas las mujeres que tuvieron y tienen un rol clave en la construcción del movimiento sindical. Recordamos en especial a nuestra querida compañera Luisa, como siempre lo hacemos. También reconocemos y queremos no dejar de recordarlas, aquellas que nos precedieron desde los primeros tiempos de nuestra ciudad. Este año recordamos a las primeras huelguistas,
que sostuvieron un conflicto en la fábrica textil en 1913, la primera huelga de mujeres en este país. Contra las opresiones de la patronal. Patronales que llevan las calles de nuestros pueblos. A 110 años de aquel constitutivo hecho histórico, las trabajadoras lacasinas seguimos construyendo nuestra historia desde la lucha feminista. En defensa de los derechos conquistados, en la lucha por todo lo que aún nos falta lograr, en este día en que celebramos a la clase obrera, nos hermanamos con las mujeres trabajadoras de todo el mundo que están en la primera línea de lucha contra las arbitrariedades que genera este sistema capitalista y patriarcal. A la lucha de clase con perspectiva de género. Como expresaba Rosa de Luxemburgo, luchamos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Trabajadores de ayer, jubilados de hoy, estudiantes, desocupados, desocupadas, organizaciones sociales, sindicales, salud, pueblo de Juan Lacase. Hoy es un día de conmemoración para honrar a quienes nos antecedieron en las luchas obreras. Hoy es un día de duelo por quienes ofrendaron tanto por alcanzar los sueños de una sociedad más justa. No solamente desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, sino mucho antes, las revueltas campesinas, las revueltas de los explotados que luchaban por la dignidad, las luchas de los primeros obreros industriales que se organizaron y enfrentaron a las patronales y sus gobiernos, las luchas de los y las activistas sociales. Este 1 de mayo de 2023 tiene tres componentes fundamentales. La memoria de los mártires de Chicago y de todos y todas las trabajadoras que sacrificaron, no solamente sacrificaron muchas veces sus propios trabajos, sino también sus propias vidas. El otro componente de la memoria que en este 2023 estamos resaltando es la conmemoración de los 50 años de la heroica huelga de 1973, en donde las trabajadoras y los trabajadores se enfrentaron al golpe brutal, al golpe militar que provocó tantos años de oscuridad en nuestro país, y en esa huelga general que se puede considerar como victoriosa si tomamos en cuenta todos los acontecimientos que vinieron después de ese 27 de junio de 1973, un largo proceso de recuperación de la democracia y de revalorización de este sistema que hoy en día tenemos la suerte de disfrutar. Y el otro componente de la memoria es conmemorar los 40 años de la recuperación del acto del 1 de mayo de 1983, después de 10 años de estar prohibido y de quitarle a los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general, quitarle el derecho de poder reivindicarnos como pueblo. La memoria no es solamente un ejercicio de entretenimiento, la memoria es la construcción de nuestras propias raíces. La memoria es poder encontrarnos a nosotros mismos, entender nuestro presente y poder construir el futuro que necesitamos. Quiero compartir con ustedes una frase que leí de José Saramago, un escritor portugués que murió en el 2010, que cuando la leí, primero que nada me impactó, y cuando estuve pensando en las palabras para compartir con ustedes hoy, creo que se ajustan perfectamente a este momento. Decía José Saramago que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, porque sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir.
Estas responsabilidades y esta memoria son las que tenemos como personas, como individualidades, cada uno de nosotros con nuestras luchas cotidianas, pero también son nuestra memoria y nuestras luchas y nuestras responsabilidades como pueblo, como comunidad, como grupo que entendemos que si logramos avances colectivos, estamos logrando avances para cada uno de los que integran esta comunidad. Los mártires de Chicago forman parte de la memoria de la clase trabajadora. Representan a la enorme cantidad de personas que se sacrificaron para lograr los cambios que se necesitan para superar los aspectos más injustos e inhumanos de este modo de producción capitalista. En Estados Unidos se estaba viviendo en las décadas de 1870 y 1880 un desarrollo industrial acelerado. Las fábricas se multiplicaron en todo el territorio y Chicago se transformó en la segunda ciudad más industrializada. La concentración obrera y sus indignas condiciones de vida generó el caldo de cultivo para la revuelta. La salvaje explotación capitalista, jornadas de trabajo extenuantes que duraban entre 12 y hasta 18 horas, la ausencia de legislación obrera que garantizara el ejercicio de los derechos que hoy nosotros consideramos más elementales, determinó el avance de la organización y la reivindicación que se concentraron en lograr las 8 horas como jornada de trabajo. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para hacer lo que se nos cante la gana hacer, decían los trabajadores en aquella época, y lo seguimos reivindicando hoy. ¿Y qué actualidad que tiene esta reivindicación? No es parte de un pasado que murió, es parte del presente, porque seguimos hablando y pensando y reflexionando en la jornada de trabajo que tenemos que tener con los desafíos del desarrollo tecnológico actual. Pensamos en una jornada de trabajo de 6 horas, es decir, mantenemos esas reivindicaciones de aquel entonces. La extensión de trabajo no es solamente la jornada diaria de trabajo. ¿Qué actualidad que tiene esto cuando estamos viendo que nos están obligando a trabajar 5 años más para cobrar menos jubilaciones? Esta reforma jubilatoria que atenta contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Los hechos en Estados Unidos. Ya existía en 1868 por parte del presidente Andrew Johnson la ley que obligaba a las empresas a cumplir con la jornada de trabajo de 8 horas, pero existían cláusulas que le permitían a estas empresas defraudar a esa ley. En 1884 la Federación Estadounidense del Trabajo resolvió que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esa reivindicación. 2 años le daba la Federación de Trabajadores de Estados Unidos. Entre 1884, que se tomó la decisión, hasta 1886, que se daba el ultimátum para que se cumpliera, 2 años le daban los trabajadores a las empresas para que se prepararan para cumplir con esta ley que ya existía. Una cantidad de empresas decidieron ignorar ese ultimátum. Algunas lo cumplieron para evitar las huelgas, pero 200.000 trabajadores tuvieron que ir a la huelga en aquel entonces, 1886, para que se cumpliera. En Chicago la policía disparó a quemarropa durante una manifestación, matando a 6 trabajadores el día 3 de mayo. Al día siguiente se concentraron en la plaza High Market más de 20.000 personas que fueron también reprimidas. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando a 38 personas y dejando a más de 200 heridos. Las autoridades iniciaron una persecución obrera a gran escala, con prisión y tortura a cientos, culminando con una farsa de juicio a los que ellos se identificaron con los líderes, sentenciando a muerte a 5 de ellos y 3 a prisión. Las condenas: Fiedman, 39 años, pastor y obrero textil;
condenado a cadena perpetua. Nib, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados. Suab, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A muerte fueron condenados Engel, 50 años, tipógrafo. Fisher, 30 años, periodista. Parsons, 39 años, periodista. Spice, 31 años, periodista. Lin, alemán, 22 años, carpintero, para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda. El alegato de George Engel durante esta farsa de juicio consistió en decir ¿en qué consiste mi crimen? Y se respondía él mismo a esta pregunta diciendo en que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la miseria y en la degradación. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. La lucha por los derechos de los trabajadores continuó a nivel internacional y en 1889 la Segunda Internacional Socialista declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en honor a los mártires de Chicago y como un día de lucha por los derechos laborales en todo el mundo. El 27 de junio de 1973, en nuestro país, con la disolución del Parlamento, se decretó un largo proceso de deterioro de la democracia y el comienzo de la dictadura. Fue el movimiento obrero, organizado en la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, el dique de contención a ese retroceso, ofreciendo la principal resistencia a través de una huelga general. El legado de las luchas obreras del siglo anterior se acrecentó en todo el mundo y Uruguay supo honrar a esos mártires en los momentos más difíciles enfrentando al poder militar. Hoy conmemoramos 50 años de la heroicidad de aquellas uruguayas y uruguayos. Hoy, aquí y ahora, rendimos homenaje a los 53 destituidos de la Textil Campomar que fueron castigados por defender las instituciones democráticas. También traemos al presente con nuestra memoria al acto del 1 de mayo de 1983, cuyo significado adquiere una enorme relevancia luego de 10 años de resistencia de nuestro pueblo al pisoteo de la soberbia castrense. Se cumplen 40 años de aquel hito en el proceso de recuperación democrática del que fue protagonista la clase obrera organizada. Nos corresponde a nosotros seguir defendiendo esa democracia porque es la única vía y la única forma de poder seguir conquistando derechos y poder revertir la actual situación de hegemonía de las clases dominantes que están trabajando incansablemente para deteriorar la fuerza del movimiento obrero. Salud, trabajadoras y trabajadores de Juan Lacase. Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública, desde la Comisión Interna del Hospital de Juan Lacase, queríamos darle un saludo a toda la gente trabajadora, a todos los obreros de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad de Juan Lacase, brindarles un feliz día del trabajador para todos. Me voy a tomar el atrevimiento de decir algo, espero que nadie lo tome a mal. Tengo un amigo ahí enfrente que siempre decía en la vida hay que ser agradecido, que es el Clemar Bentancor, se debe acordar. Él siempre lo decía. Entre tanta cosa fea, entre tanta cosa mala que hoy estamos teniendo los trabajadores, también tenemos que ser un poquito agradecidos, los que hoy contamos con un trabajo, los que hoy nos levantamos cada mañana y tenemos la dicha de salir a trabajar y de llevar el pan a nuestras casas, a nuestra familia, mandarles un abrazo bien grande para todas aquellas personas, a todos aquellos padres que hoy se encuentran sin trabajo, para todas aquellas mujeres, jefas de familia, que se encuentran sin trabajo, con hijos a cargo. Sinceramente, eso es difícil para mí, eso es una cosa que sinceramente no puede pasar, de que madres solteras se encuentren sin trabajo. Ojalá hubiera más 1 de mayo, donde todos nos podamos encontrar todos juntos y poder pelear para que todos aquellos que se encuentren sin trabajo tengan un laburo, un trabajo digno, un salario digno y donde se puedan levantar cada mañana y ver la vida de otra manera. Así que bueno, vamos arriba Juan Lacase y a pelear siempre. ¡Salud!